comenzar con la charla del doctor Gabriel Candia, denominada Amenaza sísmica en sistemas espacialmente distribuidas. El doctor Gabriel Candia es ingeniero civil estructural, con una maestría en ciencias en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hizo su postdoctorado en la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es profesor de la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Desarrollo en Santiago y además es investigador en el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, el CIGIDEN de Chile. Sus líneas de investigación incluyen problemas de interacción suelo-estructura, amenaza sísmica, vulnerabilidad y riesgo sísmico en sistemas complejos. El doctor Gabriel Candia se ha beneficiado de las becas de Iberoamericana de Santander Universidades durante los años 2015 y 2017. Él nos visitó hace unos 2 años, en el 2015, hizo su estancia con el doctor Mario Ordaz y ha participado en diversas actividades, ¿no? Académicas y de publicaciones. Y ha también publicado en varias revistas científicas y desarrollo de varias investigaciones en estos temas. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Gabriel Candia. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los asistentes, estimados alumnos, profesores, por participar de esta charla. Quisiera comenzar dando un agradecimiento especial a todas las instituciones que han hecho posible el desarrollo de estas investigaciones y de esta pasantía, en especial a la Universidad del Desarrollo, en donde trabajo como investigador y profesor. Agradecimientos muy especiales a Beca Santander, quien me ha apoyado con financiamiento para realizar esta pasantía, el proyecto Fondesit CiberRisk, vamos a hablar un poco más de eso a continuación, el Centro de Investigación CIGIEN, y de manera muy especial al Instituto de Ingeniería de la UNAM por acogerme este tiempo para hacer esta pasantía. También un agradecimiento especial a todos los profesores con quienes he compartido en estas pasantías acá en UNAM, el doctor Mario Ordaz, el doctor Miguel Jaimes, Miguel Rodríguez, con quienes hemos compartido y hemos tenido bastantes conversaciones muy enriquecedoras. Bien, el tema de la charla de hoy es análisis de amenaza sísmica en sistemas espacialmente distribuidos. Y se va a organizar la charla en 3 puntos fundamentales. Primero, una introducción y motivación. Vamos a conversar sobre el proyecto CiberRisk, un proyecto de investigación actualmente en curso en Chile. Vamos a discutir sobre la evaluación del riesgo sísmico en sistemas aislados, sistemas individuales, donde no hay interacción con sitios vecinos, y sistemas espacialmente distribuidos, que estamos usando este acrónimo, el SED. Y luego vamos a desarrollar una metodología para evaluar la amenaza sísmica en estos sitios espacialmente distribuidos. Primero, el proyecto CiberRisk es un proyecto con financiamiento de Fondesit. Es un acrónimo que, ahí ustedes lo pueden ver, es simulación de riesgo y resiliencia en sistemas interdependientes y redes. El objetivo general de este proyecto es implementar un marco conceptual para evaluar riesgo, vulnerabilidad y resiliencia en sistemas distribuidos geográficamente. ¿Ya? Se trata de sistemas complejos en donde hay interacciones entre estos sistemas. En particular, vamos a estar mirando a 3 subsistemas, que es la red de transporte, la red del sistema de salud y la red del sistema eléctrico, aplicado a la zona central de Chile, en donde vive un gran porcentaje de la población. Entonces ahí tenemos los objetivos específicos del problema, es caracterizar la amenaza para esta zona central, considerando todos los eventos de generación simultánea de medidas de intensidad en esta región. Vamos a modelar estas 3 redes complejas y se va a aplicar el caso estudio a la conurbación Viña-Santiago, Viña-Valparaíso y Santiago. ¿Ya? Estas 3 ciudades que están muy próximas entre sí. El proyecto está dividido en paquetes de trabajo. El primer paquete de trabajo del cual yo estoy como responsable es la evaluación de la amenaza sísmica en estos sistemas complejos. El segundo paquete de trabajo tiene que ver con evaluación de vulnerabilidad, riesgo y resiliencia en estos sistemas, la red THE.
¿ya? De transporte, healthcare y electricidad. Y en este paquete de trabajo en particular van a estar encargados de definir cuál es esa topología, cuál es esa red y cuáles son los nodos y cuál es la significancia de cada uno de los links entre los nodos. El paquete de trabajo 3 se van a desarrollar modelos gráficos para poder evaluar el riesgo de resiliencia en esta red. El paquete de trabajo 4 se va a implementar este modelo de riesgo en la zona central de Chile. Y los siguientes paquetes de trabajo son actividades administrativas y de difusión. ¿Ya? Aquí está el equipo de trabajo. Tenemos investigadores responsables, co-investigadores, postdoc, estudiantes, personas que nos están apoyando en el extranjero, etc. Ahí está nuestro sitio web, lo pueden revisar también. Bien. Antes de comenzar quisiera pedirle si tiene alguna pregunta, alguna consulta durante el desarrollo de la presentación, podemos ir consultándolas, o si quieren dejar las preguntas para el final de la presentación, también lo podemos hacer así. Entonces, a modo de recapitulación, veamos en qué consiste la evaluación del riesgo en un sitio individual, un sitio que no tiene interacción con sus sitios vecinos. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación para evaluar riesgo en sitios aislados, una ecuación bastante conocida, y consiste simplemente en combinar dentro de un marco teórico probabilístico, un marco bien consistente, la amenaza sísmica en el sitio, la respuesta del sistema, la evaluación de los daños y las pérdidas asociadas a este nivel de daño. Entonces, para evaluar la amenaza sísmica, estamos interesados en conocer el nivel de intensidad de un parámetro relevante para el problema, por ejemplo, el PGA o la pseudoaceleración en algún periodo importante. Estamos interesados en evaluar esa amenaza en un sitio específico, es decir, nos interesa conocer cuál es la intensidad más probable de ese sitio, cuál es la tasa de excedencia de la intensidad o cuál es la probabilidad de excedencia, cualquier cuantificación de la amenaza. Y luego utilizamos todo nuestro conocimiento en ingeniería, todo el análisis estructural, la dinámica estructura, nuestra experiencia en análisis experimentales para poder estimar la respuesta y el daño en el sistema. Y por último, evaluamos las pérdidas y se conjugan todas estas variables usando una ecuación de este tipo, que es simplemente una descomposición de la pérdida en escenarios. ¿Ya? En este término que está acá es la probabilidad de que la pérdida en el escenario J exceda cierto valor. Las pérdidas asociadas a ese escenario se multiplican por la tasa de ocurrencia de ese escenario y se suman todas las pérdidas y es una medida de cuál es la tasa de excedencia de la pérdida. ¿Ya? Bien, tratemos de llevar ahora este marco conceptual al caso de sistemas distribuidos geográficamente. En este caso, ahora nos interesa evaluar la amenaza no solamente en un lugar específico, pero en varios puntos, en varios nodos de la red. Aquí nos encontramos con un problema, porque ya no solo nos interesa conocer lo que pasa en un solo punto, sino que hay que considerar la amenaza y las variables de intensidad en distintos puntos de la red, y existe evidencia empírica de que estas variables están correlacionadas entre sí. Entonces, digamos que ya evaluamos la amenaza sísmica en todos los puntos de la red, considerando todas las posibles correlaciones que hay entre las medidas de intensidad. Luego se evalúa la respuesta de todos los componentes de la red y todas sus posibles interacciones. ¿Ya? Esta es una tarea no menor y que requiere bastante ingeniería. Hay dos líneas de trabajo en este proyecto CyberRace que van a estar encargadas de definir esa topología. Y luego, aplicando los mismos conceptos anteriormente, se evalúan las tasas para cada uno de estos escenarios y se compone la pérdida para el sistema completo. ¿Ya? Y de acá podemos obtener medidas de respuesta de la red completa, como tiempos de viaje en la red, los tiempos de espera en los sistemas de urgencia, la duración de los apagones o los blackouts, etc. Alguna medida de intensidad. Incluso se podrían combinar todas estas medidas de intensidad en una sola medida relevante para evaluar la performance del sistema. Entonces, a continuación, nos vamos a focalizar en cómo evaluar la amenaza en estos sistemas distribuidos. Y vamos a recapitular rápidamente los conceptos básicos del PSHA, la amenaza sísmica probabilística. Luego vamos a desarrollar un modelo de correlación espectral
entre una medida de intensidad distribuida espacialmente, y hacia el final de la presentación vamos a ver la generación de modelos de correlación entre medidas de intensidad y cómo se aplican esos para el caso de la zona central de Chile, una zona de subducción. Primero, rápidamente, algunos conceptos básicos sobre la amenaza sísmica probabilística. Para evaluar la amenaza sísmica en un sitio necesitamos conocer tres componentes básicas. Primero, caracterizar las fuentes sísmicas. En este caso, acá tenemos un mapa de Chile central. Cada uno de estos rectángulos representa la proyección del área de la superficie de contacto entre las placas que generan estos terremotos. Es la proyección en la superficie. Y se asume comúnmente de que el foco o el hipocentro de cada terremoto va a estar localizado dentro de cada uno de estos rectángulos y con una distribución que se puede asumir uniforme dentro de este rectángulo. A continuación tenemos los modelos de recurrencia que nos permiten estimar la recurrencia o la frecuencia con la que ocurren terremotos de una cierta magnitud. Por ejemplo, acá un terremoto de magnitud 7, según este modelo, ocurre en promedio una vez cada 100 años. ¿Ya? Se completa un ciclo de magnitudes una vez cada 100 años. Y por último tenemos las leyes de atenuación, que nos permiten estimar la intensidad del movimiento sísmico en un sitio particular, dado un escenario de magnitud y distancia. ¿Ya? Por ejemplo, de acuerdo a este modelo, podemos ver que para una distancia de 70 kilómetros de la fuente, un sitio que está a 70 kilómetros de la fuente, y una magnitud conocida, el PGA medio, la máxima aceleración del suelo, es aproximadamente 0,1 G o 10 GALS. Pero sin embargo, si se fijan, hay bastante incertidumbre a cuál es este valor medio o cuál es el valor esperado de la aceleración dado un escenario de magnitud y distancia. En la realidad esto es una variable aleatoria y la incertidumbre proviene de diversas fuentes. ¿Okay? No nos vamos a detener en eso en este minuto. Entonces, lo que hacen las leyes de atenuación es justamente caracterizar la media más esta incertidumbre. Si nosotros vemos registros reales, vemos que, por ejemplo, acá tenemos los valores de PGA registrados en 2 terremotos en Chile del 2015. Este fue el shock principal del sismo magnitud 8.4, y acá tenemos una réplica del mismo terremoto. Y acá tenemos la aceleración máxima del suelo registrado en varias estaciones. Y vemos que hay una línea central que pasa aproximadamente por el centro de los puntos, pero también vemos que hay bastante incertidumbre. Los puntos están dispersos en torno a esta media. Entonces, lo que hacen justamente estas leyes de atenuación, o los GMPs, es cuantificar esta incertidumbre. Si vemos la forma general que tienen estos modelos de atenuación, vemos que la medida de intensidad, por ejemplo, el PGA, se puede estimar como la suma de un valor medio más un término de error. Y generalmente estos errores están expresados en términos de una expresión de unos residuales log normales. Entonces, este valor medio es función de la magnitud, de la distancia, de las propiedades específicas del sitio, ¿ya? Y proviene de regresiones semiempíricas basadas en la sismicidad histórica del lugar, pero también están basados en sismología y en sismología teórica, sobre todo para asegurarnos que el modelo se porta bien y tiene buenas extrapolaciones en zonas donde no hay suficientes datos. ¿Ya? Entonces ese es el logaritmo de la intensidad media. Y este término de error lo podemos decomponer en 2 partes. Primero, un residual intraevento, que es la componente del error que varía de lugar a lugar. Y también tenemos un residual interevento, que es la componente del error que varía de evento a evento. ¿Ya? Este término que está acá es una constante para todos los puntos de una región afectada por un terremoto. ¿Ya? Una vez que ya conocemos la magnitud, la posición del terremoto o la distancia a la fuente, y una vez que podemos definir cuáles son la medida del error, una forma bien conveniente de escribir esta ecuación, una forma conveniente a nivel conceptual, es evaluar la tasa anual de excedencia como esta triple suma, que nos dice, este término condicional esta es la probabilidad de que el movimiento sísmico exceda un cierto nivel, condicionado a la ocurrencia
de la magnitud, la distancia y el error. Y después yo sumo sobre todas las posibles combinaciones de magnitud, posición y error. Esta ecuación que está acá, típicamente el término de error está escondido. Típicamente las ecuaciones de PSHA omiten esta integral del error y la incorporan dentro del término de la CDF, de la probabilidad acumulada. Al ver esta ecuación, primero es importante notar que se deriva del teorema de probabilidades totales. Y un requisito de esta ecuación es que todas las variables que participan en esta triple suma deben ser estadísticamente independientes. ¿Ya? Y esto funciona muy bien para un sitio en particular. Cuando nos vamos a un sitio, a una red que tiene nodo distribuido espacialmente, nos encontramos con un problema. Si yo quiero evaluar la amenaza en los distintos nodos de la red, supongamos que quiero conocer la amenaza en el nodo I y en el nodo J, de acuerdo al modelo de atenuación, yo veo que la media la puedo descomponer como la suma de la media más el error. Acá la media, si se fijan, es la medida de intensidad dada la magnitud y dada la distancia RI, que es la distancia entre el sitio I y la fuente, más un error, más el error, el residual intraevento. Y lo mismo hacemos para el término J. Pero la evidencia empírica, analizando los datos que existen en terremotos reales, estos dos términos que están acá, los residuales intraevento, están correlacionados entre sí. Entonces, lo que queremos revisar en esta primera etapa es cómo expresar los residuales intraevento a través de una estructura de correlación. Entonces, en cada sitio, yo voy a calcular, para cada red, yo voy a calcular la medida de intensidad en un sitio y voy a condicionar el residual intraevento en todos los demás sitios a la observación o a la realización de este residual observado en este sitio. ¿Ya? Eso básicamente, de ahí proviene la correlación. Ahora, existe suficiente evidencia empírica en distintos terremotos de la existencia de esta correlación espacial de los residuos intraevento. Muchos de los estudios han sido realizados en zonas de sismos corticales, también en Japón, y todos estos sitios tienen la particularidad de que tienen una red instrumental muy densa. Estamos hablando de varios cientos de instrumentos en regiones bien acotadas. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el terremoto de Northridge, el terremoto de Chichi, que tienen aproximadamente 150 y 400 instrumentos que registraron cada uno de estos terremotos, y no es cosa menor. En esta imagen que está acá, podemos ver la distribución espacial de los residuos intraevento, normalizados por la desviación estándar intraevento. ¿Ya? Si se fijan, este residuo normalizado lo vamos a definir como el residuo intraevento dividido por sigma, la desviación estándar del término intraevento. Y aquí está la expresión. ¿Sí? Simplemente es el nivel observado de la medida de intensidad menos la media que nos dice la ley de atenuación y menos la desviación estándar interevento dividido por el sigma intraevento. Si nosotros graficamos este residual normalizado en una región, vemos que, primero, cada uno de estos puntos corresponde a una estación sísmica. Vemos que hay clusters, hay núcleos de puntos que comparten el mismo nivel residual. ¿Ya? Acá vemos que todos estos puntos que están acá tienen un residual que está aproximadamente son un poco sobre la media. Acá tenemos puntos que están bajos sobre el nivel medio. Acá tenemos puntos que están cercanos entre sí y que están bajos sobre el nivel medio. Entonces, eso es evidencia de que exista esta correlación de los residuales intraevento. ¿Ya? Los factores que más influyen en estos residuales, en la correlación de los residuos, podemos listar algunos. Por ejemplo, que los residuales provienen del mismo evento. Porque es un poco trivial, pero esconde un poco de ingeniería por detrás. También que las ondas sísmicas siguen trayectorias similares, de que los sitios tienen características similares, existen los mismos efectos de sitio. Entonces, todos esos efectos combinados nos conllevan a que exista esta correlación. Ahora, nunca se ha estudiado el problema desde el punto de vista tectónico, ¿no? No hay una razón física más profunda que esto de por qué existe esa correlación. Pensémoslo de esta forma: si tengo dos sitios muy próximos entre sí, hay altas probabilidades de que, dado el mismo terremoto y dadas las mismas condiciones del sitio, en ambos lugares exista una medida de intensidad que está por sobre la media o en ambos lugares que sea
bajo la media. ¿Ya? Esa es la razón más intuitiva de por qué existe esta correlación. Entonces, ¿cómo lo haría yo para evaluar la correlación entre dos sitios específicos? Si yo tuviera suficientes datos, suficientes realizaciones de un sismo en dos sitios particulares, por ejemplo, tomo el sitio I y el sitio J, si yo tuviera 100 muestras de un terremoto acá y 100 muestras de un terremoto acá, el problema está resuelto, porque puedo evaluar los residuales y establecer la correlación. La correlación es una variable espacial que varía de punto a punto. Entonces, con suficientes eventos yo podría caracterizar esa correlación. Pero eso nunca es el caso. Nunca tengo suficientes terremotos como para poder establecer esta correlación. La forma de resolver ese problema es relajar un poquito algunos criterios y adoptar dos supuestos básicos para estimar esta estructura de correlación. Primero, vamos a asumir que la estructura de correlación sigue el principio de estacionariedad. ¿Qué significa eso? De que yo puedo mover este par de puntos en el espacio y la estructura de correlación se mantiene. Entonces, este primer principio nos dice que la estructura de correlación es solamente función del vector posición relativo entre los dos puntos y no de su posición absoluta en el espacio. Y el segundo supuesto, vamos a asumir que la estructura de correlación es isotrópica, es decir, yo puedo tomar estos dos puntos en el espacio, rotarlos y su estructura de correlación se conserva. Es decir, que la correlación no es función del azimut entre los puntos, sino que es solamente función de la distancia entre los puntos. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo escribir la estructura de correlación, que es función del espacio, solamente como una función de la distancia entre los dos puntos que me interesa evaluar. Y eso es un supuesto bien importante, pero ha sido validado y ha sido probado de que funciona bastante bien. Entonces ahora yo puedo tomar todos los pares de puntos en mi región que están separados a una distancia h, independiente de su posición y de su orientación relativa. Y eso me facilita el análisis. Y ahora yo puedo graficar los residuales en los sitios I y J en un gráfico de este tipo. Y ahora sí puedo evaluar la correlación entre los puntos, algo que antes no se podía hacer. ¿Ya? Pero recordemos que esta estructura de correlación que se ve acá es solamente válida para puntos que están separados a una distancia h. Lo que resta es repetir este proceso para todo un rango amplio de distancias h. Y si hacemos eso, podemos ver que la correlación, en este caso está graficado 1 menos el valor de la correlación, varía con la distancia, por supuesto. ¿Ya? Vemos que para cortas distancias la correlación es cercana a 1. ¿Ya? Esto se conoce como el semivariograma del residual. Y vemos que para grandes distancias esta correlación empieza a desaparecer. ¿Ya? Es decir, si tengo sitios que están próximos entre sí, la correlación es, digamos, cercana a 1, es muy intuitivo. Y si los sitios están lejanos entre sí, los residuales entre eventos se comportan como eventos o variables estadísticas estadísticamente independientes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para sistematizar el cálculo de esta correlación intraespacial, vamos a usar un poco de geoestadística. Hay herramientas geoestadísticas que nos permiten establecer la correlación entre dos variables, z, una variable estocástica cualquiera, de cualquier tipo, la variable z entre dos puntos que están separados a una distancia h en el espacio. ¿Ya? Entonces, usando un poco de geoestadística, podemos ver que la covarianza entre la variable z en el sitio u y en el sitio u más h, siendo h la distancia, la podemos escribir como esta expresión, el SIL menos el semivariograma de h. Y aquí, perdóname, no tengo una traducción para SIL, si alguien la conoce me la dice. Pero el SIL es simplemente la varianza de la población z distribuida en el espacio. ¿Ya? Y el semivariograma de h es directamente un medio del cuadrado de la diferencia de la variable z. ¿Ya? No es precisamente la varianza, se ve parecido a la varianza. ¿Ya? Y es bien simple demostrar por qué esta variable, el SIL, es matemáticamente igual a la desviación estándar. Y acá tengo una demostración, no la vamos a ver ahora, la podemos discutir después. Pero quedémonos con esto. La covarianza es esta variable menos el semivariograma. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar esta expresión y normalizarla por la desviación estándar, por el sigma cuadrado. Es decir, normalizarla por el SIL. Y vamos a arribar a esta expresión, en donde la covarianza normalizada por la desviación estándar, por definición, es la
es el coeficiente de correlación. SIL dividido por SIL me queda 1, y acá tengo el gamma dividido por sigma, va a ser simplemente el semivariograma de la variable z normalizada. ¿Ya? Es importante hacer esta normalización porque estamos trabajando con variables que tienen varianza 1. ¿Ya? Entonces acá tengo una ecuación simple para evaluar la correlación en todos los puntos de mi red. ¿Ya? Nos vamos a saltar esa demostración. Bien, entonces ahora mi variable z, ¿cuál va a ser? Va a ser el residual intraevento, normalizado por su desviación estándar. Es decir, vamos a trabajar con una variable con varianza 1, que se conoce en estadística como una variable homocedástica. Entonces, el semivariograma en este caso, aprovechando que ya tenemos el principio de isotropía y el principio y el supuesto de... ¿Cómo se llama? De estacionariedad, perdón. Ahora tenemos NH puntos. Tenemos NH puntos que cumplen con esa posición, con esa característica geométrica. Entonces el semivariograma lo vamos a escribir sumando, o sea, promediando los semivariógramas de todos los sitios que están separados entre sí a una distancia h. ¿Ya? Y por supuesto, la correlación entre todos esos puntos va a ser 1 menos el semivariograma. Al hacer eso, ya vimos que el semivariograma, o 1 menos ρ, sigue una tendencia aproximadamente de esta forma, decae con la distancia. Acá tengo lo que se llama el semivariograma experimental, la ecuación que acabamos de ver, y lo que se hace a continuación es ajustar a esta nube de puntos un semivariograma teórico para poder cuantificar esta correlación usando una ecuación sencilla. Y existen distintos modelos en la práctica para poder estimar estos semivariógramas teóricos. Existe un modelo exponencial, un modelo gaussiano. Este es un modelo bien particular que se llama el modelo Nugget, que es lo que nos dice este modelo, que no hay correlación. A cualquier distancia, los residuos intraeventos se comportan como eventos estadísticamente independientes. ¿Ya? Si se fijan, 1 menos gamma acá es siempre 0. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera evaluar la amenaza sísmica de una red y despreciar la correlación entre residuos intraeventos, simplemente uso el modelo Nugget. ¿Ya? En el caso de estos semivariógramas teóricos exponencial o gaussiano, si fijan lo podemos escribir simplemente como 1 menos la exponencial de h por un factor dividido en una variable que se llama el rango. El rango físicamente es la distancia para la cual el semivariograma se acerca prácticamente a 1, o la correlación decae a 0. ¿Ya? Y eso aproximadamente, si fijan, si la distancia es igual al rango, me queda 1 menos exponencial de 3. Eso es aproximadamente 95%. ¿Ya? Acá también, para el modelo exponencial, 1 menos la exponencial de, este término se cancela, me queda 95%. Entonces el rango es la distancia en la cual ya desaparece la correlación. Y el SIL, que no aparece acá, este es el SIL, es simplemente la varianza real de la población, es decir, la varianza cuando ya desaparece el efecto de la correlación entre los puntos de la población. ¿Ya? Entonces, como conclusión preliminar, si yo si tengo un semivariograma experimental, lo único que necesito para caracterizar esta correlación usando un semivariograma teórico es conocer el rango. El SIL es fijo. Yo sé que a grandes distancias la correlación tiene que ser 1. Perdón, el semivariograma tiene que ser 1. Entonces, si yo conozco el rango, conozco la correlación. ¿Ya? Aquí podemos ver la variación del rango con el periodo. Esto es para dos sismos en particular. Esto es sacado del trabajo de Hayaram y Baker. Acá ellos evaluaron el rango del semivariograma como función del periodo natural de vibración. Para el sismo de Northridge, aproximadamente más de 100 instrumentos tenían acá, y acá para el terremoto de Chichi, en Taiwán. Y hay varios aspectos que son muy interesantes de esta figura. Si se fijan, primero el rango varía con el periodo, no es una constante. Otra observación importante es que el rango tiende a aumentar para periodos altos. Y eso tiene que ver porque se puede explicar mirando la tectónica del terremoto. Terremotos que producen un cambio regional que es común a todos los sitios, por ejemplo, un desplazamiento de la corteza que es común a todos los sitios, eso está asociado a periodos altos. Eso va a afectar de manera igual
a todos los puntos de la región, independiente de su distancia. Entonces, es esperable que los residuales intraevento para ese tipo de fenómenos estén correlacionados entre sí. Y mayor correlación implica mayor rango. Y acá tenemos, en el rango de los periodos cortos, tenemos dos casos. Primero tengo un tipo de sitio en donde hay muy poca correlación, hay muy poco rango, y acá sitios donde el rango aumenta. Y eso se puede explicar por la coherencia espacial de la calidad del suelo. Si tengo mucha heterogeneidad, el PGA y todos los periodos en el rango, todos los periodos bajos, van a mostrar mucha dispersidad en los resultados. Los residuales intraventos van a estar poco correlacionados. Pero si tengo bastante coherencia espacial, si todos los sitios tienen, digamos, de una forma simple, todos los sitios tienen el mismo BSUS, BS30, los sitios van a responder de una manera similar, por lo tanto acá se observa que hay una mayor correlación a bajos periodos. Y esto fue verificado mirando la distribución espacial del BS30. Acá estamos repitiendo la figura de arriba. Las figuras que están abajo corresponden al semivariograma del BS30. ¿Okay? No lo confundan con el semivariograma del error. Este es el semivariograma del BS30 normalizado por la media del BS30. En el caso de Northridge vemos que hay una gran dispersión. No se puede definir un semivariograma. Hay una gran dispersión de los resultados. ¿Ya? Significa que el BS30 en todas las estaciones que registraron Northridge son estadísticamente independientes. En el caso de Taiwán, vemos que hay una alta correlación entre los valores de BS30. Entonces, esto es evidencia de que en el rango de bajos periodos uno puede observar mayores correlaciones de PGA cuando hay clustering de los BSUS. ¿Ya? Eso es todo en cuanto al marco teórico para la evaluación de la estructura de correlación. En el contexto de este proyecto CyberRisk, en Chile Central, vamos a aplicar este concepto para evaluar la estructura de correlación en Chile Central. Y eso es justamente lo que estuve haciendo este último tiempo. Hay que dar un disclaimer acá. Vamos a estar siempre sujetos al problema del número de estaciones. No podemos compararnos en este caso con Japón o Taiwán, que tienen 400 estaciones que registran un terremoto. El número de estaciones en Chile ha crecido últimamente, pero sigue siendo insuficiente como para evaluar en forma precisa una estructura de correlación. Bien, en esta imagen podemos ver la región metropolitana de Valparaíso. Esto es Chile Central, ahí está Santiago. Para evaluar esta estructura de correlación utilicé los registros que administra el Servicio Sismológico Nacional, y de todos los registros tuve que elegir el terremoto que tuviese más estaciones con registros asociados. Y en este caso tuve que elegir el terremoto de magnitud 7.6, que fue una réplica del sismo 8.4 del 2015, que causó bastante daño. El sismo 8.4 y este de magnitud 7.6 son los dos terremotos con más registros de buena calidad, bien registrados en Chile. Tenemos 35 estaciones, 21 y 14 distribuidos, 21 en la región metropolitana de Valparaíso, que son estas estaciones que están aquí, y 14 estaciones en la región de Coquimbo. Como estamos interesados en evaluar este modelo de riesgo para Chile Central, utilicé las 21 estaciones que están acá en Santiago de Valparaíso. De estas 21 estaciones hay 42 registros por las dos componentes, norte y este. Y tuve que sacar algunos registros porque había evidencias claras de amplificación por efectos de sitio, cosa que muchos GMPs no logran capturar bien. Entonces me quedé con los registros que estuviesen registrados en sitios con BSUS entre 30 y 1000 metros por segundo. ¿Ya? El siguiente paso fue evaluar la coherencia espacial de ese BSUS, ¿ya? Para tener un gut feeling de cuál va a ser la estructura de correlación. Y hay un cierto grado de coherencia espacial. ¿Ya? Acá hay varios sitios que tienen algún cierto nivel de correlación, pero no fue posible establecer un semivariograma. ¿Okay? También hay sitios en donde el BSUS está bien correlacionado, en algunos sitios en donde no, pero se observa un cierto nivel de correlación. Para evaluar esta estructura de correlación se calculó el semivariograma del residuo intraevento para valores de la pseudoaceleración entre 0.01 y 10 segundos, usando la ley de atenuación de Montalva. ¿Ya? Lo particular de esta ley de atenuación es que incluye en su generación
los sismos registrados durante el 2015 en este megaterremoto. Y por último se ajustó un semivariograma teórico usando un modelo gaussiano. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que necesitamos para evaluar esta estructura de correlación? Simplemente conocer el rango. Y como resultado podemos mostrar esta figura que está acá. Para los sismos considerados y el Ground Motion Equation, el GMPE definido, esta es la dependencia del rango con el periodo. Y observamos algo muy similar a lo que se observaba en el sismo de Chichi. Tenemos un aumento del rango para bajos periodos y un aumento del rango para altos periodos. Si fijan, el rango para altos periodos es bastante, 160, 140. Y esto es porque en un sismo de subducción hay una componente del sismo que afecta a toda la región por igual, que es la subsidencia y los desplazamientos de la corteza, que se pueden observar y medir en todas las partes del territorio. Acá podemos superponer la variación del B que se observa para los sismos de Northridge y Tichy. Vemos en general niveles altos del rango. Un aspecto importante, y esto aún es materia de estudio, estos altos niveles de rango para los periodos bajos y altos, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque si el V sub S está mal caracterizado, o si el V sub S no representa bien la respuesta de cada sitio en particular, naturalmente va a haber un error que se propaga en mis estimaciones del residual intraevento. Entonces, quizá lo que estamos viendo es una correlación entre los errores asociados a nuestra poca capacidad de estimar la respuesta de sitio, ¿ya? Y no precisamente un error, una correlación intrínseca al fenómeno físico. Entonces, eso aún está siendo materia de estudio. Se ajustó un modelo experimental, un semivariograma teórico, en donde se tomó un promedio del R según las componentes y podemos evaluar el semivariograma a una cierta distancia para un cierto periodo. Por ejemplo, si quiero estudiar la correlación de PGA para dos sitios que están separados a 20 kilómetros entre sí, a una pequeña distancia, evalúo esta expresión. El semivariograma teórico va a ser 1 menos la exponencial de 3 por la distancia al cuadrado, dividido por el rango al cuadrado. Y el rango lo miro acá. Para un periodo asociado a PGA, el rango es 120, 123, y eso me da un semivariograma, una correlación de 0,6. ¿Ya? Si quisiera ver la correlación para un segundo de dos sitios que están espaciados a 10 kilómetros entre sí, entro acá con 10 kilómetros, dividido acá por el rango al cuadrado, para un segundo, entro acá con un segundo, el rango es aproximadamente 10, me dice que la pseudo-aceleración en un segundo se comporta como eventos independientes. ¿Ya? Entonces eso es como conclusión preliminar de esta fase. Entonces aquí está el modelo propuesto, este es el semivariograma experimental, y esta es la tabla con la que podemos obtener los distintos rangos de acuerdo al periodo que estemos estudiando. ¿Ya? Y eso concluye la etapa de evaluación de la correlación entre medidas de intensidad distribuidas espacialmente. Hay una segunda estructura de correlación que tiene que ver con la correlación entre medidas de intensidad distintas registradas en un mismo sitio. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, y luego lo vamos a ver directamente con una aplicación para Chile Central. Vemos acá uno de estos sismos que utilizamos de la réplica del sismo, uno de los sismos registrados en septiembre, magnitud 7.6. Entonces vemos acá en línea azul, el espectro observado, 5% de amortiguamiento. Y en línea roja, la media que predice el Ground Motion Prediction Equation, el GMP. También vemos acá en estas dos bandas grises la media más y menos una desviación estándar. Entonces primero vamos a estimar el residual que existe entre el residual normalizado, que existe entre la observación y la predicción. Y lo vamos a dividir por la desviación estándar total. Esta es una forma de normalizar el residuo. Entonces, por ejemplo, para PGA, o para 0.01 segundos, vemos que esta variable, este epsilon, este error, tiene un valor de 0.76, que es, nuevamente, la observación, PGA observado, menos PGA medio, dividido por la desviación estándar.
Para 0.1 segundos vemos que este residual es 1.4. Este punto está 1,4 veces la desviación estándar por sobre la media. Este epsilon es básicamente el número de desviación estándar que un sismo está por sobre o bajo la media. Vemos acá que para 1 segundo el sismo observado está 2 veces bajo el nivel medio y para 10 segundos 2,2 veces bajo la media. Ahora la pregunta es, si yo conozco el epsilon en 0.01 segundos, ¿qué información me puede dar este dato sobre lo que ocurre en los distintos periodos? Si yo conozco este epsilon, ¿puedo conocer este valor? ¿Puedo conocer este valor o este valor? Dicho de otra forma, ¿están correlacionadas estas medidas de intensidad, estas epsilon? La respuesta es sí, es lo que se llama la correlación entre medidas de intensidad. Entonces, este ejercicio lo podemos ahora repetir para todos los periodos y para todos los sismos de la base de datos. Recordemos que esto es solamente un evento, ¿ya? Si replicamos esto para toda la base de datos del servicio sismológico, vamos a obtener una figura como esta, ¿ya? Acá nos estamos fijando solamente en 2 periodos. Lo que se observa acá es el epsilon en PGA, en 0.01 segundos, y el epsilon en 0.1 segundos. Este punto rojo que está aquí es el que veíamos en la figura anterior. Es esta coordenada, 0.76 y 1.4. Ahí está el 0.76 y el 1.4. Entonces, replicando esto para toda la base de datos y graficando estos pares de valores en este eje cartesiano, vemos que existe una correlación notoria y se puede estimar, ¿ya? Para estimar esta correlación utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson, que es simplemente la covarianza de este epsilon en 2 periodos distintos divididos por sus desviaciones estándar respectivas, ¿ya? Entonces ahora podemos evaluar esta estructura de correlación para cualquier par de periodos, ¿ya? Y si hacemos eso, esto es lo que se conoce como una correlación, una estructura de correlación experimental. Vemos que los distintos periodos están absolutamente correlacionados. Vemos que esta correlación experimental tiene una banda igual a 1 al centro, por supuesto, porque el error en T sub 1 y T sub 1 está con correlación igual a 1, ¿ya? Entonces es esperable esta estructura asimétrica. Pero también vemos cosas bien importantes, como la correlación entre PGA, el error en PGA y el error en 10 segundos es bastante alta. O sea, tenemos que, conociendo el epsilon en PGA, nos da bastante información sobre lo que ocurre en el resto de los periodos. Entonces, para sistematizar este cálculo y incorporarlo dentro de un análisis de escenarios, se propone una estructura de correlación teórica, que es simplemente ajustar una forma funcional suave y una forma funcional a esta estructura de correlación experimental. Y este es el resultado que está acá. Y se ajusta bastante bien. Lo que hay por detrás de esto es un modelo, una función bicuadrática, donde se separa, se clasifica cada una de estas regiones en bins de periodos, más algunos cálculos previos. Nosotros podemos evaluar esta expresión usando coeficientes que son función del periodo, tal cual como si fuera una ley de atenuación. Entonces, para un cierto periodo T1 y T2, si yo quiero conocer la estructura de correlación entre esos 2 puntos, calculo los periodos máximos y mínimos, normalizo estos periodos y luego obtengo los coeficientes A1, A2, A3 y el XS a partir de una tabla donde se pueden leer los valores, ¿ya? Y eso funciona bastante bien. Hay mejores o peores técnicas para hacer este ajuste, pero ese es el big picture que hay detrás. Se repitió este análisis utilizando un modelo de atenuación alternativo, ¿ya? Recordemos que esta estructura de correlación entre periodos es función del GMPI utilizado. Y en este caso se comparó con las predicciones del BC Hydro de Abramson. Y vemos que son bastante similares. Sin embargo, el modelo de Montalva es superior en calidad, porque recordemos que el modelo de Montalva utiliza exclusivamente sismos de subducción de Chile, mientras que el modelo de Abramson utiliza sismos de subducción en todas las regiones del mundo. Eso concluye la parte relativa a las estructuras de correlación entre periodos. Y por último, quisiera gastar unos pequeños segundos en hablar sobre la simulación de escenarios para los nodos de esta red en espacios distribuidos. Definir un escenario para esta red en sistemas espacialmente distribuidos consiste en definir una magnitud probable de acuerdo a su
su PDF o a su función de distribución de probabilidades, definir la posición, pero además hay que definir cuál es el ground motion, cuál es el movimiento sísmico en cada uno de esos sitios. Y recordemos que este movimiento sísmico depende de estos epsilon, interevento e intraevento, y que están correlacionados entre sí. Entonces, cuando estemos haciendo la selección de esos escenarios, hay que ser bien cuidadoso de hacer el muestreo de esas variables aleatorias, pero de acuerdo a su función de probabilidad conjunta, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá tenemos la función de probabilidad de una cierta medida de intensidad en un sitio U, y acá tenemos la función de densidad de probabilidades de la misma medida de intensidad en un sitio que está a una distancia h, pero condicionado a la ocurrencia de esta medida de intensidad. Entonces son variables que están intrínsecamente relacionadas a través de las estructuras de correlación. Entonces, para esto hay un desarrollo de software por detrás. Estamos implementando una formulación que se llama la formulación matricial extendida, que consiste en generar campos de medidas de intensidad en todos los nodos de la red. Entonces, esta variable I1 acá es, por ejemplo, asociada a la medida de intensidad 1, que podría ser PGA, en todos los nodos de la red. Acá R1, R2, Rn representan la posición de todos los nodos de la red. Y si yo quiero condicionar la ocurrencia de una medida de intensidad secundaria, por ejemplo, la pseudo-aceleración en 1 segundo, condicionarlo a la ocurrencia de PGA, voy a evaluar esta estructura, que es I2 condicionado a I1, y que es esta misma variable, IM2, condicionado a la ocurrencia de IM1 en ese sitio. Entonces, hay un modelo matemático para evaluar esta estructura de correlación, para evaluar esta dependencia estadística entre las variables, que es lo que se llama la formulación matricial extendida. Entonces, primero, si yo quiero tomar una medida de intensidad y distribuirla en una red, considerando la estructura de correlación espacial entre esas variables, utilizo esta ecuación que nos dice que el campo, o el shake map, de I1 lo puedo expresar como la media de I1, calculado de acuerdo al GMPE, más esta matriz que viene siendo un equivalente a la desviación estándar, pero en n dimensiones, por Z1. Z1 es una realización de una variable gaussiana independiente, cuya dimensión es igual al número de nodos de mi red, y cuya varianza es la desviación estándar que viene del GMPE. ¿Ya? Esta matriz L, que es la estructura almacena la estructura de correlación entre los periodos, es tal que L1 por L1 respuesta es la matriz de covarianzas, de la cual habíamos estado hablando recién. Y cada uno de los términos de esta matriz de covarianzas va a ser esta expresión que está acá, que simplemente es el tau cuadrado, la desviación estándar intraevento, más la desviación la desviación interevento al cuadrado, más la desviación intraevento por la estructura de correlación, dividido en la sigma total. Entonces vemos, por supuesto, que la correlación en la correlación espacial de un sitio, vemos que la matriz C para un sitio en particular tiene un término 1 en la diagonal, ¿ya? Porque para un sitio la distancia con sí mismo es 0. Perdón, la correlación con sí mismo es 1, entonces este término se anula y queda igual a 1. Para generar una realización del campo I2, el campo I2, recordemos, es un campo de una variable de intensidad secundaria. Es otra pseudo-aceleración. Utilizamos una formulación similar, es una formulación expandida. Tenemos acá las medias de cada medida de intensidad en todos los puntos de la red que simula el ground motion equation. Tenemos acá nuevamente esta matriz L, que proviene de la estructura de correlación, y las variables aleatorias Z, que son variables gaussianas independientes, con la desviación estándar total que proviene del GMPE. Esta matriz L es tal que L por su traspuesta es igual a la estructura de correlación. Pero ahora, acá, en estos términos de la diagonal, vamos a incorporar la estructura de correlación entre periodos, ¿ya? Entonces acá hay dos estructuras de correlación que están escondidas acá en esta matriz. Primero, la dependencia espacial de una medida de intensidad en todos los puntos de la red, y luego la dependencia cruzada entre las distintas medidas de intensidad. Entonces esa es la formulación matricial y es propia para el análisis de puntos distribuidos en una red.
acá tengo unas simulaciones realizadas para Chile Central. Lo que se muestra acá, en cada uno de estos nodos, corresponde a, a un centro de urgencia del sistema de salud en Chile Central. Tenemos puntos acá en Santiago, tenemos puntos en Valparaíso, Viña, Villa Alemana y San Antonio. Y tenemos acá realizaciones de PGA, y estos, si no me equivoco, son para un evento de magnitud 8 frente a las costas de Valparaíso, un sismo de subducción. Y acá tenemos realizaciones de la pseudoaceleración en 0.5 segundos y en 0.1 segundos, dada la ocurrencia de PGA en cada uno de esos sitios. ¿Ya? Recordemos que son estructuras que están correlacionadas. Entonces, en cada una de estas figuras podemos ver que hay clusters de PGA en puntos que están cercanos entre sí. Si yo no considerara esa estructura de correlación y hago las realizaciones, cuando yo defino estos números aleatorios para poder muestrear el error en el ground motion, yo vería acá puntos que están en todo el espectro de valores. ¿Ya? Pero dado que tengo una estructura de correlación, y existe correlación, veo que hay algo más esperado. ¿Sí? Si en un sitio el PGA es alto, es muy probable que todos los sitios que estén cercanos tengan un nivel de PGA alto también. ¿Ya? Entonces, eso se ve acá. Acá ocurre lo mismo, con pseudoaceleraciones en periodos mayores vemos que hay también clusters de puntos con un nivel de amenaza similar. Esto también se puede extender para generar mapas de pseudoaceleración o de cualquier medida de intensidad considerando estas estructuras de correlación. Entonces acá podemos ver dos realizaciones de PGA, en este caso, sí, esto es PGA, para toda la región de Valparaíso. Y se ve que si en un sitio hay un nivel alto de PGA, todos los sitios vecinos también van a tener un nivel alto de PGA. Y eso concluye la presentación y lo que les quería comentar hasta ahora. No tengo ni conclusiones ni un final adecuado para esto, así que muchas gracias. Y preguntas, por favor. No sé si hay alguna pregunta. No, yo diría que ya el poder hacer la estimación espacial, tomando en cuenta las correlaciones de la amenaza, que es lo que hay aquí, ya es un gran reto. Ahora, la estimación del riesgo, tomando en cuenta la correlación que hay entre las construcciones que hay, eso es también un reto mucho mayor. No sé si en eso ya hayan trabajado. Para evaluar el riesgo en sistemas complejos necesitamos primero definir la topología que existe entre estas componentes de la red y se hace en base a escenarios. Lo que estamos trabajando ahora es la generación de estos escenarios y que sean estadísticamente compatibles y consistentes entre sí. ¿Ya? Una vez que se definen los escenarios, para cada escenario se corren los modelos de interacción entre las componentes de la red y finalmente se evalúa el riesgo usando los conceptos más básicos. Y hay distintas técnicas para poder realizar estas simulaciones y no volverse locos con la cantidad de escenarios necesarios. ¿Ya? Si yo utilizo la técnica de Monte Carlo a lo bestia, sin ningún tipo de filtro, voy a terminar desarrollando cientos de miles de escenarios, ¿ya? Lo que puede ser computacionalmente muy costoso. Pero uno puede reducir esa cantidad de escenarios usando técnicas de muestreo especiales. No toqué ese tema ahora porque no me da el tiempo. ¿Ya hay algunas publicaciones sobre esto? ¿Sobre la generación de escenarios? Bueno, digo, sobre esta presentación y sobre los pasos que siguen. Existen publicaciones, existen desarrollos aplicados a otras regiones, no al caso de Chile en particular. Sí. Sí, esto de las estimaciones de correlaciones distribuidas espacialmente es una técnica geoestadística, solamente que hay una aplicación al área sísmica. Existe hace tiempo. Ahora nunca ha sido realizado en las zonas de subducción de Chile. ¿Alguna otra preguntas? Bueno, muchas gracias. Damos el reconocimiento al doctor Gabriel Candia y damos este diploma. Muchas gracias. Presente del Instituto de Ingeniería. Muchas gracias, Miguel. Gracias. No, gracias a ustedes.